Bueno, pues buenas tardes a todos y pues muchas felicitaciones por su organización de este sexto encuentro de estudiantes de filosofía en la UACM, que ya es una tradición. Y pues ahora para la clausura, pues tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Mauricio Buchot Puente, que es uno de los filósofos pues reconocido como uno de los principales pensadores contemporáneos en Iberoamérica. El doctor Buchot es investigador de tiempo completo del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Su línea de investigación gira en torno a la hermenéutica filosófica y ha publicado más de 50 títulos. Dentro de los más recientes se encuentran Hermenéutica Analógica y Ontología, del año pasado, de 2013, Filosofía Medieval y Hermenéutica y Horizontes de la Hermenéutica Analógica, entre muchos otros. Es fundador justamente de esta propuesta llamada Hermenéutica Analógica, reconocida hoy en día como una propuesta original y novedosa en el campo de la hermenéutica filosófica en general. Desde 1990 es miembro de la Academia Mexicana de la Historia. De 97 a la fecha es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y de 99 a la fecha miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Es doctor honoris causa por la Universidad de Anáhuac del Sur. Actualmente es coordinador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, y pues creo que no hace falta más presentación y es mejor que lo escuchen ustedes directamente. Muchas gracias. Quiero comenzar, buenas tardes, quiero comenzar agradeciendo a Pati y a Jesús esta invitación que es de parte de ustedes. Me honró mucho, me dio mucho gusto, ¿verdad?, cuando vienen los estudiantes la invitación, ¿verdad? Es algo que siente uno que está presentando alguna cosa como sembrar, ¿verdad? Y voy a hablar, me pidieron que fuera el tema justamente hermenéutica y ontología, ¿verdad? Como ustedes saben, la hermenéutica pasa por ser una de las últimas y más recientes movimientos filosóficos, ¿verdad? Por ejemplo, Gianni Vattimo llega a decir que es la koiné o el lenguaje común, el lenguaje que tenemos ahora como más presente en la filosofía. Pero, y esto un poco también lo ha practicado el propio Vattimo, yo lo conozco, él es amigo mío, pero no estamos de acuerdo en esto. Vattimo piensa que la hermenéutica tiene como una consecuencia el debilitar y destruir a la ontología. Yo aquí voy a tratar de sostener que no, la misma hermenéutica tiene que favorecer y además supone una ontología, supone un digamos, background, una base, una fundamentación en la ontología. Ha habido muchas críticas a la ontología, pero ahorita, fíjense, lo más reciente en filosofía es un giro ontológico muy extraño que se está dando después del llamado giro lingüístico, que incluso abarca tanto la filosofía analítica como la propia hermenéutica, el giro lingüístico, pero y que tiene fenómenos como lo que llamamos ahora filosofía de tardomodernidad o posmodernidad. Esto es también como parte del giro lingüístico, es decir, todo el lenguaje, como decía Derrida en algún momento, aunque después ya al final este filósofo postmoderno llegó a decir que no quiso decir eso. Él decía que no hay nada fuera del texto, ¿verdad? Y después ya al final llegó a decir que entendieron mal, que él quiso decir que no hay nada fuera de contexto. Yo creo que es muy diferente, muy distinto, pero alguien que trabajó con él en sus últimos años, Mauricio Ferraris, que va a estar conmigo en un coloquio en octubre, al que también están ustedes invitados. Él está recuperando la ontología, es decir, un cierto realismo,
Yo a veces difiero un poco del realismo que tiene Ferraris, pero me parece importante la recuperación que está haciendo de la ontología y un realismo, un cierto realismo en la ontología, en la epistemología, perdón. Por lo siguiente, fíjense, hubo muchas críticas, les digo, a la ontología, pero la ontología como fénix se levanta de sus propias cenizas. Es algo sumamente curioso, ¿no? Muchísimas críticas. Yo me voy a referir únicamente a las más recientes. Una viene de la llamada filosofía analítica, aunque es muy amplio, ¿verdad? Es como cuando dice uno, los fenomenólogos, ¿verdad? Son tan diferentes entre ellos, o los existencialistas, ¿verdad? Son muy diferentes entre ellos. También en la misma filosofía analítica hay mucha divergencia. Y la otra es también la filosofía posmoderna, ¿verdad? Que es lo que más hemos tenido presente, por lo menos allí en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de mi facultad. Ahí tengo que siempre abogar por la ontología o metafísica, se le puede llamar de las dos maneras, porque hay dos críticas, digamos, muy fuertes, ¿no? Yo, fíjense, una notita un poco autobiográfica. Me ha tocado navegar en las dos filosofías principales de la época reciente, ¿verdad? Tanto en la filosofía analítica como en la filosofía continental o posmoderna. La filosofía analítica se dio sobre todo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿verdad? Que allí se cultivó muchísimo, se sigue cultivando todavía. Y la filosofía posmoderna, como es normal en la facultad, ¿verdad? Para llevarle la contraria al instituto, ¿no? Es siempre como esa polarización. Pero en los dos hubo una crítica de la ontología y un resurgimiento de la ontología. La crítica de la ontología por parte de la filosofía analítica se dio en primer lugar con los orígenes, digamos, uno de los orígenes, porque son varios, ¿verdad?, que fue el Círculo de Viena, el llamado neopositivismo o positivismo lógico, ¿verdad? Porque uno de los principales cultores de este círculo, Rudolf Carnap, llegó a decir que únicamente tiene sentido lo que se puede verificar empíricamente, ¿verdad? La metafísica, la ontología, no se puede verificar empíricamente, luego ni siquiera podemos decir que no existe. Sus enunciados no tienen sentido, no tienen significado. Ustedes recuerden que la ontología es como el diagrama de la realidad. Si no tenemos ontología, no tenemos conocimiento, no tenemos mapa de la realidad. Por eso es tan importante la ontología. Y está volviendo, después de mucho tiempo y ya un agotamiento y cansancio de puro lenguaje, excluyendo la ontología. Me dio gusto saber que un tesista de Jesús trabaja Quine. Quine fue de los que puso otra vez en movimiento en la filosofía analítica la ontología. Él llega a decir, ya por el hecho de tener un lenguaje, suponemos una ontología. Ya por el hecho de tener una lógica, está basada en una ontología. Ya por el hecho de tener un método científico, estás presuponiendo una ontología de base, ¿verdad? Es el famoso argumento quiniano, ¿verdad? Que es bonito porque llega a decir, es la factura. Todo lenguaje te pone la factura ontológica. No puedes decir, no, yo vengo a comprar, pero no a pagar. Es parte fundamental del comprar, el pagar. Tienes que pagar con ontología la factura que te deja el lenguaje. Bien, pero Carnap decía eso, ¿verdad? La metafísica ni siquiera es cuestión de su existencia o no. No tiene significado. No se puede verificar empíricamente. Cuando yo digo la sustancia, la esencia, las causas, etcétera, no las puedo verificar en laboratorio. Pero poquito tiempo después, él escribe esto el año 31, en 33 ya Weinberg,
otro filósofo analítico le contesta, pues fíjate que tus enunciados son metafísicos. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Es el argumento más elegante, la reductio, la reducción al absurdo. Fíjate que lo que niegas lo estás haciendo, ¿verdad? Eso ya, pues se queda uno así, ¿verdad? Mandé, ¿verdad? Ya no tiene salida, ya no tiene salida, ¿no? Entonces, lo que dice el principio de significado de Carnap es inverificable empíricamente. Y él al final, el propio Rudolf Carnap, al final de su trayectoria, acepta la ontología como algo inherente a las teorías científicas. Lo reconoce, les digo, toda teoría científica está suponiendo una realidad a la que te refieres. Entonces, es muy bonito, fíjense, esto de la recuperación de la ontología. Porque después todavía, ¿verdad? Después de Carnap, viene este que mencionaba yo, Willard Quine, que él la recupera de otra manera distinta. Como yo les decía, él tiene un argumento, ¿verdad? Que es inobjetable. Ya por el hecho de hablar está suponiendo una ontología. Pero tiene otro argumento, un argumento importante, que le han llamado el argumento darwiniano, ¿no? Darwin, recuerden, hablaba de la sobrevivencia de las especies. Y aquí es la sobrevivencia del ser humano. Si no tenemos ontología, no sobrevivimos como especie, decía Quine. Y daba argumentos, decía, miren, por ejemplo, yo necesito conocer el espacio, el espaciamiento de cualidades perceptivas y poder diferenciar, qué sé yo, clases naturales. Por ejemplo, ¿en qué distingo un gato de un tigre? Imagínense una tribu, ¿verdad? Es el argumento de Quine, que no sepa distinguir entre un gatito y un tigre. Se comen a la tribu, ¿no es cierto? ¿Verdad? Michito es un tigre. O que no sepa diferenciar entre hongos venenosos y hongos comestibles. También eso es lo que llama Quine clases naturales. Yo recuerdo, yo tuve un alumno que ese sí era un verdadero filósofo, fíjense, que se topa uno con ellos en clase, ¿no? Pero verdadero filósofo. Antes de que sigas, demuéstranos que existimos, me dijo. Este sí es filósofo, es más, este es metafísico, ¿no? Porque ustedes saben que no se puede demostrar, ¿no? En teoría de la argumentación, te tienen que aceptar tus premisas. Si no, estás cometiendo falacia de petición de principio dialógica. Yo le preguntaba, ¿aceptas que...? No. ¿Aceptas que también? Tampoco. ¿Aceptas? Ya hasta que le dije, ¿aceptas que hay clases naturales y clases artificiales? Y él tuvo que aceptar. Hay cosas que tenemos que aceptar como realidad. Entonces me dijo, me gustó, me dijo, mire, yo soy solipsista. A ver, ¿qué es eso? Yo pienso que soy el único ente en todo el universo. Pero, sí, bueno, ese sí es un filósofo, ese es un metafísico. Me dijo, pero mire, y dice, entonces ya eres realista. No, pero ya me hizo ver una lucecita. Me quedé bien contento, ¿no? Ya con eso es bastante. Ya, después ya recapacitó. Sí, yo vi, estaba muy jovencito el muchacho. Me lo llevé a echar unas chelas y aceptó la realidad. Pero ahora es un buen filósofo analítico. No digo nombres. No digo nombres, porque capaz que los conocen. Bien, entonces, eso en la misma parte de la filosofía analítica, Carnap, Alfred Julius Ayer, que negaban muy fuertemente la ontología. La misma metafísica. Recuerden, en mi tiempo, a mí me tocó, por ejemplo, aprender el marxismo, ¿verdad? Era palabra mala, metafísica. Por eso noten que digo yo más bien ontología, ¿verdad? La ontología se aceptaba en el marxismo. Hubo tesis muy buenas, ¿verdad? Juan Garzón, por ejemplo, el hermano de Meche Garzón, creo que les dio clase a ustedes, ¿verdad? Él hizo ontología
de tipo marxista. Pero después vino la posmodernidad y negaban todo, ¿no? El posmoderno te dice que no hay nada y además no importa, ¿verdad? Bueno, también aquí hay que ver un poco las fuentes, ¿verdad? Ayer mismo, Alfred Julius Ayer, llega a escribir un libro, Metaphysics and Common Sense. Hay una metafísica del sentido común. Ya les digo, sea por el lenguaje o sea por el conocimiento, aterrizamos en alguna realidad. No podemos decir, no, yo hablo pero no sé a qué me estoy refiriendo, ¿no? El propio Quine lo decía, incluso si hablas, por ejemplo, qué sé yo, de Pegaso, tienes que aclarar si estás concibiéndolo como algo real o como algo puramente imaginario. Un amigo mío, un filósofo que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, hace mucho, Jesús y Pati, no creo que les tocó a ustedes, Ulises Molines, fue un genio este tipo. Él hablaba incluso, era más bien filósofo de la ciencia, hablaba de ontosemántica. La teoría estructuralista de la ciencia. Pero él tenía esa idea, hay una ontosemántica. Ya por el hecho de que un lenguaje, sea formal o sea ordinario, tiene una semántica, te lleva a una ontología. Incluso se debe decir ontosemántica. Entonces, vean ahora la filosofía analítica acepta la ontología. Es más, es a veces, y ahí voy a parar la parte de la analítica, de las más ontológicas que hay, ¿no? Por la lógica modal. No voy a extenderme porque es muy técnico, pero en la lógica modal, ustedes lo saben, hay modalizadores como necesario, contingente, posible e imposible. Y se tuvieron que preguntar, ¿cuál es la semántica de esto? ¿A qué me refiero cuando digo yo que necesariamente el ser humano respira? Y tuvieron que topar con esencias. Hay una esencia del ser humano que hace que tengas que respirar, ¿no? Que tengas que comer, etcétera, 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 ¿no? Y ya incluso, pero no voy a detener para no quemar a los filósofos analíticos, ¿verdad? Que ya incluso, como Leibniz, la semántica de mundos, la semántica de lógica modal, los llevó a mundos posibles, ¿verdad? Hay mundos posibles, imagínense, ya eso es una ontología muy fuerte, muy gruesa, ¿no? Pero ya eso me escandaliza, ahí le voy a parar todo el proceso de la ontologización de la filosofía analítica para pasar mejor a de la filosofía posmoderna. Yo recuerdo, una vez tuvimos un filósofo en filosóficas, allá por los 80 que estuve yo, de lógica modal, y le decíamos, pero ¿cómo puedes darle a la semántica de lógica modal una ontología de mundos posibles, como Leibniz, ¿no? Es imposible, le decíamos todos nosotros. Lo mismo dicen de nosotros. Como si fuera película de planetas, ¿verdad? De platillos voladores, ¿no? Y otros, lo mismo dicen de nosotros. Que somos un mundo imposible, ¿verdad? Con tanta violencia y tanta cosa, yo creo que nos lo merecemos. Bien, entonces, ese es el desarrollo, digamos, que ha habido de la ontología en la filosofía analítica. A mí me tocó todo esto, pero como ya ven que a México todo nos llega tarde y mal, y me tocó todo el tiempo del positivismo lógico. Yo tenía la intuición de que era necesaria una ontología, todo el tiempo perdido. ¿Por qué no dicen desde el principio, ¿verdad?, que van a aterrizar en la ontosemántica y en una ontología muy fuerte? Bien, paso entonces a la parte de la filosofía posmoderna, porque ya les digo, ahorita ya dejamos tranquilos a los filósofos analíticos con una ontología súper poblada, ¿no? Recuerdo, el propio Quine hablaba de la navaja de Occam aplicada a la barba de Platón, ¿verdad? Pero él no la aplicó a sí mismo. Dice, yo soy nominalista, puro individuo, nada más acepto como entidades las clases, los conjuntos. Ya se le metió todo el cielo platónico a su juego, digo, a su teoría, ¿no? Sí, porque ya ven que el cielo platónico se presenta en la República, ¿no? En el diálogo de la República,
que es la caverna, etcétera, etcétera, ¿no? Pasemos a los filósofos posmodernos, ¿eh? Pero esto de la caverna de Platón, lo recuerdan, ¿no? Todos leímos en prepa los diálogos platónicos y decían, hay unos que están ahí encerrados, que no pueden ver el sol, que tienen que ver con las sombras, nada más, las ideas, ¿no? La teoría de las ideas platónicas. Esa es una ontología muy fuerte, demasiado pesada. Pero ahora, como les digo, en la filosofía analítica, incluso siguiendo a Frege, siguiendo a Russell, hay mucho platonismo, ¿verdad? Una alumna mía, profesora en una prepa, les puso una vez prueba a sus alumnos, me platicó, me dijo, mira, les pregunté, explique usted el origen de la teoría de las ideas platónicas. Y el muchacho respondió, en la taberna de Platón. En lugar de en la caverna de Platón. Le dije, ponle 10. Ese es otro filósofo que sabe encontrar los orígenes, la genealogía, como diría Nietzsche, ¿no? Bien, más bien en la filosofía posmoderna, ahorita lo acabo de mencionar, está presente Nietzsche, ¿no? Y Heidegger, sobre todo el segundo Heidegger, que es el que interpreta y analiza y estudia a Nietzsche, ¿no? Ustedes lo ven en la actualidad. En mi tiempo todas las tesis eran sobre Marx, ahora todas son sobre Nietzsche o Heidegger, ¿verdad? Un amigo mío español me dice, oye, nunca he visto tanto heideggeriano por metro cuadrado como en México y en la UNAM. Hasta me dio un poco de pena, pero bueno, sí, ustedes saben, Nietzsche tiene muchas interpretaciones, ¿no? El famoso dictum de Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, hay que tomarlo con cuidado, porque muchos lo usan para decir que únicamente deja la hermenéutica y desbarranca la ontología. No me parece así. Aplicando lo que yo he llamado una hermenéutica analógica, después la voy a explicar un poquito, ¿verdad? Esa es mi propuesta, esto es lo que quiero platicar sobre todo con ustedes. Hay que ver bien el contexto de lo que dice Nietzsche y cómo lo dice y por qué, ¿verdad? Nietzsche, sí, es conocido el famoso dictum, no hay hechos, solo interpretaciones, ¿verdad? Por lo tanto, ya ven, hay pura hermenéutica, ya me salvé, ¿verdad? Pero no hay ontología. No, cuidado, Nietzsche no puede ser tan tonto, ¿no? En primer lugar, hay que ir al texto. Ya ven que en la hermenéutica decimos que interpretar es poner un texto en su contexto. Y va uno, ahí lo tienen, y curioso, en filosóficas, ahí están las obras de Nietzsche, en la edición buena de Colli y Montinari, ¿verdad? Va uno a los Nagelásene, a los escritos póstumos, y ahí está la frase, ahí la tengo yo ubicada. Pero hay que leerla completa. Dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, y esta es otra más. ¿Ya nos fregó? ¿Sí lo entienden? Ya no hubo pura interpretación. Ya es un hecho, ¿verdad? Ya no es puras interpretaciones. Además, Nietzsche, el de las puras interpretaciones es el romántico, el filósofo romántico. ¿Quién era? Schleiermacher. Schleiermacher era el típico antecesor de la hermenéutica, por eso lo estudió tanto Wilhelm Dilthey, y él sí decía que todo es interpretación, todo es pura interpretación, ¿no? Y todavía peor, él decía, yo interpreto con el Gefühl, con el sentimiento. Y es bien peligroso, ¿no? Porque, y decía, yo me echo un clavado, bueno, no me lo voy a echar aquí, pero al texto, ¿no? Y así lo interpreto. Es decir, pura intuición. Eso es peligroso. Hay que tener cuidado. Nietzsche no puede ser tan tonto. El filósofo romántico, que son de los más hermeneutas que ha habido en la historia, es pura interpretación. Todo es interpretación. No hay realidad. Todo es interpretación. Mira, pues está tan imposible de aceptar como decir que hay puros hechos. Puros hechos fue el positivismo. Recuerden que Nietzsche
El primer libro que escribe Nietzsche, ya me estoy deteniendo mucho en Nietzsche, pero aguántenme un poquito, porque esto es importante. El primer libro de Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, el origen de la tragedia. El siguiente es sobre verdad y mentira, en sentido extramoral. Y el siguiente es sobre el positivismo. Ahí cambia Nietzsche. Primero fue romántico, porque en el origen de la tragedia él está utilizando la interpretación que da de la tragedia Schlegel, un filósofo romántico. Pero después, en Humano, demasiado humano, por ejemplo, que es un poquitito después, él ya es positivista. Bueno, miren, filósofo que no cambia, pues es malo, ¿no? Claro, tampoco hay que cambiar cada semana. Hilary Putnam, ¿verdad? Bueno, Russell también, Bertrand Russell dice, no, ya no sostengo eso, ¿no? Pero ya no sé yo ni qué estaba sosteniendo. A mí me tocó así un amigo, nos tocábamos en el pasillo, y yo le decía, tengo una respuesta para una objeción para lo que me habías dicho ayer. Ah, pero la verdad es histórica. Ya no pienso en lo que pensaba yo ayer. Me fregó, me va a ganar siempre. Me ganaba siempre. Bien, pero vean ustedes, Nietzsche tiene un origen romántico. Wagner, ustedes lo saben, ¿no? Wagner, ¿no? Era su ídolo. Pero después se enemista muchísimo con Wagner. Claro, ¿cómo no lo va a odiar Wagner si andaba atrás de su esposa? De la Cosima, ¿verdad? No les voy a decir una cosa que está en las biografías, que le dijo Wagner, ya estaba bastante bebido, y se topa con Nietzsche, iban al baño los dos, ¿verdad? Y le dijo una majadería tremenda, porque andaba buscando a la mujer de Wagner. Bueno, o sea, recuerden también la segunda edición del origen de la tragedia, despotrica contra los románticos, chillones, no sé qué tanta cosa les dice. Entonces no puede ser puras interpretaciones. Él, en poquito después, le da por ser positivista, les digo, cambiaba, ¿no? Pero un positivismo que después tiró a la basura. El positivismo es el de los hechos. Casi diría el positivista, no hay interpretaciones, hay hechos, ¿no? Ahí está Ayer, que volteo con ellos porque son mis analíticos, ¿no? Muy buenos. A mí yo me formé en esa corriente, pero bueno, hay que también ser un poquito, igual que ellos, abiertos, ¿no? Alfred Julius Ayer, su filosofía de los hechos. Y los hechos, decía, son incorregibles. No que se portaran mal, sino que no los puedes tú verificar. Un hecho se acepta, pero teniéndolo, o se rechaza, pero teniéndolo delante, ¿no? Como aquel alumno mío que les digo, antes de que sigas, demuéstranos que existimos, ¿verdad? Yo le podía haber dicho, tú eres una pesadilla, ¿verdad? Un sueño que tengo ahorita, más bien de tipo pesadilla, ¿verdad? Bien, pero fíjense, es curioso, en la misma filosofía analítica regresa la ontología, de la filosofía posmoderna regresa la ontología. El otro crítico fue Heidegger. Heidegger, recuerden, el primer Heidegger escribe el año 27, Ser y Tiempo, y allí trata de hacer una ontología fundamental. Es su gran empresa, su gran proyecto metafísico, pero le falla. Ya después, ya en los 30, dice, no la pude hacer, por lo tanto es imposible. Fíjense qué narciso, ¿verdad? No la pude hacer yo, por lo tanto es imposible. Es decir, como Hegel, hasta que llegué yo. Qué bonito poder decir eso, ¿verdad? Con ese, hasta que yo llegué, nadie se dio cuenta de tal cosa, ¿no? Bien, Heidegger renuncia a hacer ontología y se dedica a estudiar a Nietzsche, a estudiar a Hölderlin y a la mística, ¿verdad? Y ataca a la ontología, a la metafísica occidental, diciendo que es ontoteología. No me voy a meter porque es muy complicada esta discusión, pero ya nadie lo acepta. Ya como que le dice, mira, Heidegger, bájale. No toda la ontología ha sido ontoteología. Hay muchas que se pueden liberar de esa
denuncia que hacía Heidegger. Bien, por ejemplo, miren, lo que ha querido la filosofía posmoderna es debilitar, no destruir, sino debilitar la ontología. Tiene razón, tiene razón. Miren, los positivistas que negaban la ontología, a tener una ontología durísima. La ontología, decía Heidegger, del sentido común. Otros, como Nicholas Rescher, le llaman la ontología científica. La del sentido común, pero de la ciencia, ¿no? En la que nosotros nos topamos con cosas, hechos duros, ¿no? Porque así tiene que ser la ciencia para que pueda avanzar. Pero también en la filosofía posmoderna ha habido un proceso de recuperación de la ontología, pero debilitada. Y tienen razón, les digo, porque la filosofía analítica llegó, al menos en esa parte, en ese giro positivista, a tener lo que yo llamo una hermenéutica univocista, unívoca. El unívoco es así, ¿verdad? Yo les aseguro que conocen gente así, un poco, ¿no, verdad? Unívocos, ¿no? Que no te entienden ni un chiste. Y menos una ironía, no, ya, eso ya es pragmático, ni siquiera hermenéutica, ¿no? Pero el posmoderno, y noten que lo digo con cariño, los posmitos, el posmo muy posmo, se va al otro extremo de la equivocidad, ¿no? Es lo que yo llamo una hermenéutica equivocista. Recuerden que en filosofía del lenguaje, en semántica, hay tres tipos de significado: el unívoco, que es claro, distinto, riguroso, exacto, rígido incluso, y el equívoco, que es totalmente oscuro, confuso, etcétera, ¿no? Para no preparar la clase. Y el analógico, que participa de los dos, pero está oscilando de una manera que tú tienes que modularlo. A veces se acerca más a lo unívoco, a veces se acerca, como en el caso de la metáfora, se acerca más a la equivocidad, pero nunca incurre ni en la univocidad ni en la equivocidad. Por eso digo que tenían razón los filósofos posmodernos al criticar a este tipo de ontología, ¿no? Que era demasiado unívoca. Una ontología, en algún artículo llegan a decir de la ontología, por ejemplo, del Tractatus, que era una ontología deíctica, así, de indicadores, ¿no? Esto está aquí, y si te vas allí te pegas, ¿verdad? Es una ontología demasiado unívoca. En cambio, los posmodernos han querido debilitarla, no destruirla. Muchos posmitos, pero así posmitos, muy posmitos, han entendido que matan la ontología. Falso, es falso. Es una lectura muy de a tiro, así de enciclopedia filosófica, del Ferrater Mora. No, yo creo que Ferrater Mora no llega a la posmodernidad. Bueno, por lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, miren, un gran filósofo posmoderno, porque los ha habido grandes, Michel Foucault. Michel Foucault, yo me inspiro algo en él también para la hermenéutica analógica, ahorita les digo por qué. Michel Foucault, recuerden que él muere el año 84, ya el año 79, ya se empieza a ver cómo cambia, ¿no? En los 60, principios de los 70, era muy dinamitero, tumbaba todo, ¿no? Claro, siguiendo a Nietzsche, en lugar de genealogía o una hermenéutica genealógica, él hablaba de arqueología del saber, ¿no? Es una hermenéutica arqueológica, pero la más interesante es al final, la última etapa de Foucault, que es la hermenéutica del sí, la epimeleia. Él estudió mucho la parte esta de griegos y romanos del estoicismo, ¿no? Y epimeleia es una palabra griega que significa el cuidado de sí, ¿no? El preocuparse. Él decía, la ética es parte también estética, porque tienes que construirte una personalidad bella, estética, decía él, ¿no? Entonces la malentendieron muchos. Niega la ética, es pura estética, haz lo que quieras. No, era otra la concepción que tenía de la filosofía. Entonces él tiene un libro precioso, es de los primeros, qué curioso, de joven él, que se llama Las palabras y las cosas.
el primer capítulo es sobre las meninas. El segundo capítulo es sobre la analogía. Ahí fue donde yo me di cuenta de esto tiene algo. El concepto de analogía es importante. Ya el siguiente capítulo es sobre el Quijote, ¿verdad? En las palabras y las cosas. Pero Foucault, él se da cuenta, dice, la analogía es lo que nos da el conocimiento, la interpretación de lo más humano que tenemos, el símbolo. Eso es lo propio de la hermenéutica. Y ahora ha llegado el reino. Él dice que después del Renacimiento, hasta ahí llegó la analogía, hasta el Renacimiento. Después viene ya la univocidad, la semiología. Ahora se llama semiótica. En ese tiempo le llamaban semiología, ¿verdad? La palabra que ha quedado más bien ahora es semiótica. Llega la semiología, que ahí ya no es el símbolo, es el signo. Y el signo es unívoco. No tiene, en cambio, ustedes saben, el símbolo es riquísimo. Sí, siempre puedes encontrar nuevos significados, ¿no? Es más, a lo mejor hasta infinitos significados en el símbolo. Por lo menos muchos, porque el símbolo, a mí me gusta mucho la consideración que tiene una mujer genial, una psicoanalista, la Françoise Dolto, que dice que el símbolo es el signo que está cargado de afecto. Fíjense qué importante, ¿no? No cualquier cosa es símbolo para ti. Tiene que estar cargado de afecto. Por ejemplo, traes en tu cartera o en tu libretita la fotografía de un ser querido, es un símbolo. Ya no es mero signo, es una cosa más. Pero, dice Foucault ya al final de su vida, él necesitaba la ontología, porque se puso a defender a los migrantes en Francia. Recuerden que ahorita parece que es problema reciente, pero es un problema que lleva ya mucho tiempo en Europa, no solamente en Francia, el problema de los migrantes. Pero él se da cuenta de que no puede defender los derechos humanos sin algo de ontología, una ontología de la persona. Hay algo que es el ser humano, lo que ustedes le pongan como definición. Pero si no tengo esa ontología, decía Foucault, no puedo defender los derechos humanos. Él la llamó ontología del presente. Ahí está el debilitamiento que hace de la ontología, porque recuerden, sobre todo, por eso son posmodernos, porque critican a la modernidad. La ontología de la modernidad fue durísima, unívoca como ella sola, ¿verdad? Unívoca, es la, como dicen mis alumnos allá, mire doctor, es la metafísica. Era la metafísica, ¿no? Ahí tengo yo la verdad, ¿no? Piensen, Leibniz, Spinoza, el propio Descartes, por eso lo critican tanto los posmodernos, ¿verdad? Ellos eran, yo pienso por ejemplo en Leibniz, ¿verdad? Que parece un ricachón que tiene la chequera ontológica, yo le demuestro lo que usted quiera. Sí, es el optimismo leibniziano, ¿no? Pero recuerden también, era una ontología, egología, el sujeto. El sujeto. Por eso Foucault critica tanto al sujeto. Sin embargo, él ya al final cambia. Fíjese cómo han ido cambiando ya al final todos estos grandes posmodernos, ¿verdad? El Foucault, que trabajó tanto la noción de poder, él decía, miren, mentira, el saber está impregnado de poder. Ahí está, bueno, iba a decir el SNI, pero no digo nada. Sí, es la meritocracia, ¿no? Es el currículum, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Entonces dice Foucault, el saber implica poder. La misma ley, todos los principios que tenemos en la sociedad implican relaciones de poder. Y él las critica muy fuertemente. Pero para eso, ¿verdad? Dice que nada más necesita le llama ontología del presente. No una ontología eterna. No una pretensión infinita del conocimiento, sino me basta, dice él, con saber cómo es el ser humano en mi época, en mi siglo, lo que ustedes quieran. Él decía, una ontología de 100 años. Pues me da más de lo que yo esperaba, ¿no? Es una ontología para mí más que suficiente.
la ontología del presente. Ya con eso, por eso él dice, no me interesa la muerte del sujeto, que proclamé allá en los 70. Ahora, y al final de su vida, su trayectoria, decía, me interesa estudiar las formas de subjetivación que tenemos los seres humanos, cómo nos volvemos sujetos. Y es donde encontraba el cuidado de sí, las formas de sexualidad, la locura, porque claro, ¿quién te dice que el que está loco a lo mejor no está loco, verdad? Tú decidiste que estaba loco, ¿no? Dicen que en este manicomio tan famoso, la Castañeda, ¿verdad?, que había una piedrota que decía, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Así puede pasar, ¿no? En fin. Y él habla de una ontología módica, una ontología débil, una ontología del presente, pero más que suficiente para mi modo de ver. Otro gran intelectual, posmoderno. Híjole, no, a lo mejor ya me estoy pasando, Pati, tú márcame. Yo estoy acá feliz, hable y hable, pero como cotorro, ¿verdad? Otro gran posmoderno, ¿sí? Todavía unos 15 minutos. Sí. Más, Sí, claro. Empezamos incluso 20 minutos después. Bueno, ahorita voy a tratar de aterrizar y platicamos. En la conversación ya completamos, ¿verdad? Pero otro que lo siguió en este empeño de una ontología débil, una ontología del presente, ¿no? Incluso también le llama así, fue Gilles Deleuze. Deleuze fue grande porque él fue sobre todo un gran historiador de la filosofía, ¿no? Él hizo toda su tarea antes de jugar, ¿no? Ya ven, sí, ya ven que nos dice la mamá cuando llegamos de la escuela, no sales a jugar hasta que hagas la tarea. Hay muchos que juegan sin hacer tarea. A mis alumnos de la facultad, yo hasta les digo eso, ustedes ya nomás pregúntenme qué se aplaude en filosofía, ¿no? Para no perder tiempo. Platón, Aristóteles, los estoy... Nada. ¿Qué se aplaude? Lo más reciente. No, él fue gran historiador de la filosofía. Y después, incluso, es hasta más fuerte que la ontología que pretendo levantar hoy en día yo. Él defiende la univocidad, fíjense qué curioso. Claro, en el fondo es analógico, porque él dice, yo soy univocista equivocista. Ahora sí, que ya me dejó pasmado, ¿verdad? Pero eso es la analogía, tomar lo mejor de la univocidad y lo mejor, la apertura que tiene la equivocidad. Pero él dice, lo cito textualmente, no finjamos, la verdadera filosofía es la ontología. Y la verdadera ontología es Juan Duns Scoto. Era así frío, ¿verdad? Era el campeón de la univocidad en la Edad Media. Hasta le llamaban el doctor sutil, ¿no? Porque sí, la sutileza le encontraba en todas partes, ¿no? De veras, curioso, porque Gadamer dice que la virtud del hermeneuta es la sutileza. ¿Y qué es la sutileza? Entre dos caminos, encontrar el que nadie ve. ¿Sí me explico? Encontrar una tercera vía, ¿no? Pero de veras, no una trivialidad, ahorita trivialidad, que te topas con ella sin pensar. Y él llega a decir, sin embargo, y todos sus grandes autores son univocistas, Spinoza, Berzón, ¿verdad? Es la intuición así directa y clara y luminosa, ojalá. Yo recuerdo una vez puso un examen un profesor que nos daba historia de la filosofía moderna y habló de Berzón y la intuición y nos decía, miren, la intuición para Berzón es... Y ya cuando fue el examen, un alumno levanta la mano, oiga profesor, ¿cómo se escribe? Y se enojó, no aguantó y pues sí, esa es la intuición univocista, ¿verdad? Que pretende toda la claridad y la distinción. No, por eso Deleuze es de los míos, ¿no? Él es analógico, él dice yo soy univocista equivocista. Padrísimo, ¿no? Es decir, en ciertos aspectos buscaba la univocidad, ¿no? En otros aspectos buscaba la equivocidad. Él hablaba de la cascada de los entes y el murmullo del ser. Fíjense qué bonita metáfora. El ser es tranquilo, ¿no?
es un murmullo como de un riachuelo. En cambio, los entes son la cascada en la que se manifiesta. Ese es él. Otro gran posmoderno, Jacques Derrida. También él al final recupera la ontología. Nada más que miren, los posmodernos de mi facultad, del Colegio de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se quedan en la primera parte de cada autor. No les alcanza para leer lo demás, ¿no? No, sí, bueno, padrísimo, ¿verdad? Tumba todo. No, ¿cómo va a tumbar todo? Lee bien, sobre todo lee hay que leer, es la hermenéutica, y siguiendo la trayectoria de cada autor. Y Derrida, sí, Derrida al principio fue dinamitero, incendiario, todo tumbaba, etc. Pero después, él, es más, fíjense, que va a venir, están invitados, de nuevo, comercial, en octubre al coloquio de hermenéutica que yo organizo, Mauricio Ferraris, el que tiene la historia de la hermenéutica en el siglo XXI, un profesor italiano, él trabajó con Derrida, al final de los días de Derrida, ¿no? Y tiene un libro en el que hace entrevistas a Derrida, y Derrida dice una cosa importantísima: a mí lo que me interesa no es tanto la desconstrucción, sino la diferencia que han traducido, ¿no? La diferencia, el diferir, etc. Pero, ¿qué es lo que desconstruye la desconstrucción? La metafísica. La metafísica, sí, ok, la ontología. Pero, si se acaba la ontología, se acaba la desconstrucción, ¿no? Si se acaba la metafísica, me quedo sin chamba. No lo dijo así, pero casi, ¿no? Se acaba la desconstrucción, que es mi método. Por lo tanto, decía muy bonito, la metafísica está condenada a no morir. En lugar de decir condenada a muerte, está condenada a perpetuarse, ¿no? Y era una extraña postura que tuvo, y al final él decía, yo no creo que con mucha coherencia, pero yo soy realista, decía él, ¿no? Y se enojaba porque él, claro, yo como les decía hace rato, él dijo, no hay nada fuera del texto. ¿Sí se entiende, no? Si todo es texto, no hay realidad. Todo, imagínense, en hermenéutica jurídica, ¿no? Que no haya realidad, pues vamos todos al bote, ¿no? Y no, mire, todo es texto. Y aquí yo interpreto que usted está mal. Y pues sí, el notario, ¿verdad? Mire, me trajo usted la herencia que le dejó su papá, pero aquí yo leo que todo me lo dejó a mí. Caray, yo creo que es excesivo todo eso, ¿no? Entonces, él al final sostiene no únicamente la ontología, sino una ontología realista. Y ya el final, ya el último que voy a tratar, pues es muy amigo mío, aunque pensamos muy diferente, Gianni Vattimo. Vattimo es el que ha puesto muy en boga la idea de una filosofía débil, ¿no? El pensiero de Évole, que le llama él, ¿no? El pensiero de Évole, la filosofía débil, una ontología débil. Él es muy listo, un poco parecido a lo que le ocurrió a Foucault, ¿verdad? Que Foucault decía, si no tengo ontología, no puedo defender los derechos humanos. Vattimo, así textualmente lo ha dicho, sin ontología no hay ética. Entonces, ¿en qué la basas? ¿No? Va a ser gratuita, ¿no? Yo digo que hay que hacer esto, hay que prohibir lo otro. ¿Por qué? Porque sí. Pues eso no es ontología, ¿no? Necesitas una concepción, sobre todo, fíjense ustedes, la aplicación que hacemos de la ontología como antropología filosófica o filosofía del hombre, que es una ontología de la persona. ¿Qué es el ser humano? Ahí está el gran problema filosófico, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo lo entiendes? ¿Y qué le vas a dar como ética? ¿Qué le vas a dar como política, como psicología, etcétera? Díganme si no, se basan muchas de las disciplinas que tenemos en la antropología filosófica y en la ontología. Vattimo dice que él tiene una ontología pero débil. Para mi modo de ver, es demasiado débil. Te los digo, yo me he peleado, el año pasado coincidimos en Bogotá, ahí fuimos los dos conferencistas en un congreso, y la gente le gusta ver sangre.
Entonces nos pusieron a pelear. El morbo, luego, el morbo. Y él siempre me dice, no le tengas miedo a la equivocidad. No, pues claro que le tengo miedo. La equivocidad, pues es el callejón sin salida, ¿no? Bueno, pero entonces, si ustedes quieren hacerlo enojar, díganle relativista. Él lo niega rotundamente. Dice, no soy relativista. Pero por decreto, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cuál es tu ontología? Y me dice, bueno, nomás no acepto esencias ni causas. Pues eso no sé qué tenga de ontología. Sobre todo de causas, miren, hasta nos conviene. No hay responsabilidad. Si no hay causa, no hay responsabilidad, ¿no? ¿Verdad? Llega la chica al día siguiente y le dice al novio, lo que hicimos anoche no tiene nombre. Pues tampoco apellido, porque ya no hay causas. No hay causas. Yo ahí sí sigo a Hume, ¿no? A Hume, que decía, el concepto de causa es pura costumbre, es gratuito, ¿verdad? Si ya llega a reclamarme el papá de la novia, pues mire, no hay causalidad. Imagínense, agarra la escopeta y órale. Bien, Bátimo se da cuenta de que no puede negar la ontología. Porque una ontología fuerte, dice él, es pensamiento violento. Él dice, la ontología fuerte ha legitimado los totalitarismos, las dictaduras, etcétera, etcétera. Pero, ya les digo, a mí me resulta una ontología demasiado débil. Lo que yo, en mis términos, sería una hermenéutica equivocista, ¿verdad? Y le gusta la hermenéutica analógica, es más, está haciendo que traduzcan el tratado mío, el tratado de hermenéutica analógica, para meterlo en una colección que él dirige allá en Italia, ¿verdad? Pero ahí no estamos de acuerdo. A mí me parece que es demasiado equivocista, que todavía su ontología como que le falta algo, ¿no? Es demasiado débil, niega esencias y niega las causas. Ya concluyo. Por eso yo quiero plantear una ontología analógica. Una ontología no unívoca, porque miren, eso es muy ingenuo, muy poco crítico, ¿verdad? En la metafísica, que dicen mis alumnos, ¿verdad? En la que todo está ya clarito, preciso, los límites están ya puestos ahí. Yo creo que no. Los límites se construyen, en parte se construyen y en parte están dados, porque es tan indefendible que los límites están ahí ya fijos, como decir que todos los construimos, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Yo puedo encontrarme con alguien que es un asesino y no va a aceptar límites, ¿no? Le voy a decir, no, vamos a respetarnos, ¿verdad? Sí. No, yo creo que algo tiene que haber que está dado, pero también algo que está construido por el ser humano. Y además, hay una nota que también hago ver en la ontología que propongo, ¿verdad? Y es que la analogía, fíjense, la analogía no hay peligro, predomina la diferencia. En la analogía siempre predomina la diferencia, más que la identidad. La semejanza, siempre recuerden cómo Wittgenstein, lo que decía Wittgenstein, los parecidos de familia. Los parecidos, dice, se van diluyendo, se van difuminando, y al rato no sabes bien hasta dónde llega la semejanza. Pero el propio Wittgenstein lo resolvía, es de una manera en parte intuitiva y en parte argumentable, ¿no? Se puede argumentar también sobre los límites. Finalmente, yo creo que una ontología de esta manera, que sea acorde, que tiene que ser acorde con lo que también he propuesto, que es una hermenéutica analógica, tampoco puede caer en la equivocidad, ¿no? Hay ontologías equívocas, pero ahí sí no les aseguro quién gane, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, el propio Bátimo me puso, a ver, sí me gusta lo de la analogía, pero a ver, ¿cuál es el analogado principal de las culturas? Híjole, está fuerte la pregunta, ¿verdad? Si digo que la mía, ya perdí. Si digo que la de él, pues peor, ¿verdad? Entonces tuve que meter allí lo de un modelo. Dije, bueno, no es ninguna real. Dijo, tienes razón. Sería la cultura que todos deseamos, la de los derechos humanos, ¿verdad? Algo que está por hacerse. Como les digo, en parte dado y en parte construido
por el ser humano. No los canso más. Yo creo que ahora que se está revitalizando la ontología, el realismo, necesitamos esta idea de analogicidad, ¿verdad?, que a mí me ha servido mucho tanto para hermenéutica como para ontología. Une cosas dispares, simplemente parte de lo unívoco y parte de lo equívoco, son dos opuestos. Algunos han querido insultarme diciendo que eso es dialéctica. No importa, no me interesa. Si es dialéctica, qué bueno, ¿no? Está uno en buena compañía. Y creo que necesitamos ya este giro ontológico que ya se da en muchas partes, pero que aquí tarda todavía México para venir. Y muchas gracias. No, así está. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. No sé si alguien quiera empezar. Por favor, por favor. Con toda confianza. Por favor. Sí, por favor. Bueno, entonces, de acuerdo con la exposición, ¿cómo sería un resumen acerca de este proceso que ha llevado la ontología? En el sentido de que débil, Sí. fuerte, y esas discorsidades o disparidades entre la equivocidad Y la univocidad. Sí. ¿Cuál sería ese camino que concluiría hasta ahora? Sí, muy importante esta intervención. Miren, nosotros tuvimos en la modernidad una ontología unívoca, fuerte, incluso impositiva. Creía que tenía clarísimo todo, ¿no? Y es lo que critican los filósofos posmodernos. Pero el otro proceso, que también recorrimos muy brevemente, yo veo en la posmodernidad demasiada equivocidad. Demasiada equivocidad. Es decir, todos tuvieron... Miren, déjenme ponerlo así. Lo veo en los filósofos posmodernos de mi facultad, ¿sí? Yo no digo más que de eso. No digo de otros planetas, ni de otras facultades que andan por ahí, sino allí ha llegado a ser ¿qué es la hermenéutica? Lo que tú quieras. ¿Qué es la interpretación? Lo que tú quieras. ¿Qué es la realidad? Lo que tú quieras. Ese es el otro extremo, no sé si me explico, de la pura equivocidad. Hace falta, eso lo tenemos en semántica, en filosofía del lenguaje, el otro tipo de significado que nos puede sacar, por lo menos, abrir puerta o ventana, ya con eso me conformo, para una ontología más sensata, que es la vía de la analogicidad, ¿no? Es la que está pendiente, la que yo trato un poquito de ir ahí vertebrando con esfuerzo. Y le agradezco mucho su intervención, muy importante. Por favor. Por favor. Bueno, muchas gracias por venir aquí a la UASM. Gracias. En esta cuestión entre, bajo los términos que maneja de lo unívoco y lo equívoco, la analogía no tendría una pretensión de univocidad, es decir, frente a estas dos posturas, Sí. es decir, pues yo soy la buena. Sí. O sea, ¿no tiene también esta pretensión de univocidad? No pueden, no deberían, vamos a poner, no deberían, ¿sí? Porque fíjate, es curioso, pero ahí no hay peligro de autorrefutación. La analogía es analógica, no puedes imponer. Claro, me hiciste pensar, hay gente que es analógica unívoca, pero también hay gente que es analógica muy equívoca, muy equívoca. Entonces te dice que todo vale, que todo pasa, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado. Fíjate, lo que estás diciendo vale mucho, porque se necesita como incluso una actitud. No sé si me explico, ¿no? Yo no digo que yo sea analógico, mentiría. Ahí estaría alegando. No, hombre, soy más univocista que nada. Formado en la analítica, imagínate, ¿no? Y después caído en la posmo. Ya no sé ni qué soy. Pero fíjate, sí, son como temperamentos, talantes, le llamaría yo, ¿no? Es un talante, una actitud que se va construyendo.
Fíjate, en los griegos era la virtud de la frónesis, de la prudencia. Porque es pura analogía puesta en práctica, ¿no? Analogía es un término griego que los latinos tradujeron como proportio, proporción, ¿no? Para tener sentido de la proporción, porque fíjate, la proporción no es el equilibrio así, ¿no? Yo soy tan prudente que mejor no actúo, pero es un imprudente, pero es un imprudente, pero es un equilibrio así, oscilante, difícil, el equilibrio del equilibrista, que a veces tiene que hacerse para allá acá para no caerse, ¿no? Y esa es la frónesis, la prudencia. Entonces me da gusto porque Gadamer dice que ese es el esquema de la hermenéutica, la frónesis, porque es poner algo en su contexto, ¿no? Tienes que poner en su contexto la acción, la cosa, el texto, para poderlo interpretar, ¿no? No sé si más o menos me acerco a lo que preguntaste. Gracias. Por favor. Sí, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo particularmente estoy interesada en filosofía de las matemáticas. Y dado que en el quehacer matemático está totalmente, bueno, casi totalmente bañado de platonismo, ¿habría lugar para una ontología analógica? Sí, mire, por ejemplo, usted ve los polos opuestos de filosofía de las matemáticas, Frege y Quine, por no poner Goodman, ¿verdad? Sí, Nelson Goodman, ese sí. Bueno, de jóvenes ya ve que eran muy amigos él y Quine, y tienen hasta un artículo del año 47 que es hacia un nominalismo constructivo. Bueno, pero fíjese, una cosa que los conjuntos, usted los puede interpretar o como ideas platónicas, que se me hace muy duro. Recuerde lo que le decía Wittgenstein a Frege. Wittgenstein cuenta, dice, Frege me acompañó a tomar mi tren. Yo le pregunté, oiga, pero ¿qué no se le hace duro decir que los números existen, que son ideas platónicas? Sí, a veces. No sé, mire, no sé por qué el matemático es muy platónico. Ulises Molines lo fue así. Él me decía, oye, era muy freudiano, me decía que él intuía los números. Dije, pues yo no los intuyo, defecto de fábrica, muy feo, ¿verdad? No, usted puede interpretar, ya le digo, los conjuntos como ideas platónicas, como entidades subsistentes, o nominalistamente como Quine y Goodman, como meras construcciones por individuos, o de manera aristotélica, como conceptos. Esa para mí es la postura analógica. Aristóteles fue el gran analogista. Miren, la noción de analogía viene de las matemáticas, fueron los pitagóricos. Los pitagóricos eran, pero excelentes, ¿no? Filósofos presocráticos. Sin embargo, eran muy analógicos en el sentido de la proporción. Ellos querían la exactitud, pero les falló. Toparon con los números irracionales, toparon con la inconmensurabilidad de la diagonal, que son palabritas que andan ahora mucho, fíjense, lo irracional, la posmo, la inconmensurabilidad de las teorías, de las culturas, Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo le hacemos? Porque yo creo que hasta así van a ir a tirar todos al mar, que es el barranco. Suicidio masivo. Bueno, y dijeron, espérense, ¿no? Arquitas de Tarento y los principales matemáticos de ellos dijeron, miren, lo vamos a cuadrar todo cada analogía, según proporción. Que eso pasó después a la filosofía, por Platón. Platón tuvo amigos pitagóricos. Se ven los títulos, dan nombre a los títulos de sus diálogos, ¿no? Timeo de Locres, Téteto, Lisis. Es más, cuando lo venden como esclavo a Platón, lo compra un pitagórico que lo reconoció. El Dionisio, el tirano, ahí fue a venderle la idea de la república, encadénenlo. Y lo vendieron como esclavo y lo compró un pitagórico. Entonces pasa a Platón la analogía, la idea de analogía, y de él pasa a Aristóteles, y Aristóteles la sistematiza y nos dice, miren, la analogía es proporcional,
pero tiene un polo metonímico y un polo metafórico. Fíjese qué hermoso. Tanto la metáfora, ¿verdad?, es un tipo de analogía y da conocimiento. Da conocimiento. Tan conocimiento es la metonimia matemática como una buena metáfora poética. Es más, por ahí, pero digo, es dificilísimo. Dice Aristóteles, un buen profesor hace buenas metáforas. Eso es con lo que le da a conocer al alumno, ¿verdad? En lugar de pura teoría, ponérselo en ejemplos. Entonces, yo creo que se puede aplicar una concepción ni puramente platónica ni puramente nominalista, sino intermedia, analógica, es la aristotélica. No sé si me acerco a lo que usted pregunta. Le agradezco también mucho. Por favor. Por favor. Sí, el doctor, nada más una pregunta muy concreta, ahorita que habló de la metáfora y de la metonimia, y entonces usted mencionó que la metáfora produce conocimiento. Sí. Me gustaría que ampliara un poquito más esta vía. Yo recuerdo un libro, por ejemplo, de Ramón Shirao, Ándele. Poesía y Conocimiento. Poesía y Conocimiento. ¿No? Entonces, Sí. ¿no? Del año 74. Exactamente. Que se burlaron de él. Eso, ¿no? Como no se imagina. Un gran texto. Y entonces Sí. me gustaría conocer su argumentación, su opinión al respecto sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo produce conocimiento la metáfora? Sí, mire, y esto está totalmente en el ámbito de la analogía. Fíjese, y en honor a Ramón, porque cómo se burlaron de él, que cómo le da conocimiento a la poesía, si la poesía es visceral, la poesía no sé qué. Mire, yo creo que es la que más da conocimiento, pero lo argumento así. Un gran semiótico, Roman Jakobson, nos dice que la analogía tiene dos caras, la metáfora y la metonimia. Y dice un poco exagerado, con la metonimia hacemos ciencia y con la metáfora hacemos poesía. No es tan cierto, déjeme argumentar. Porque sí, se puede hacer poesía con metonimia, ¿no? Ahí está, Machado. No sé por qué, a Machado le enfurecían las metáforas y no las usaba. Y ustedes, son poemas bellísimos, pero casi sin metáforas. Usa otro tipo de recursos, entre ellos la metonimia, ¿no? Y son poemas bellísimos. No puede uno decir que nada más se hace poesía con la metáfora, como exagerando a lo mejor didácticamente Jacobson, ¿verdad? Y tampoco se hace pura ciencia con la metonimia, también se hace ciencia con la metáfora. Miren, yo les recomiendo un librito de un gran discípulo de Wittgenstein, Max Black. Está traducido en Tecno. El libro de Max Black se llama Modelos y Metáforas, donde él demuestra que los mejores modelos científicos han sido metáforas afortunadas. ¿Sí? ¿No? Lo de Darwin es metáfora, ¿no? Una alfombra de cadáveres, no sé qué, ¿no? Lo del núcleo de montones de cosas de la ciencia han sido metáforas afortunadas. Le agradezco mucho la intervención porque yo creo que sí, la poesía brinda conocimiento. Por favor. O un comentario. Sí, sí les late mi hermenéutica analógica. Ya no sabía. Sí, por favor, Jesús. Bueno, en primer lugar, doctor, quiero agradecer su participación. En general siempre se me ha hecho algo que disfruto mucho con usted. Y pues pido una disculpa en principio porque mis preguntas son más de carácter conceptual que de carácter pragmático. Y entonces por cuestiones formativas, un poco para aprender mi sentido, más bien las preguntas un poco para aprender. Y son sobre tres puntos. La primera pregunta de orden conceptual es sobre la naturaleza de la analogía. Entiendo bien que es una cuestión que viene de esta idea de proporción, pero también me gustaría preguntarle si el método analógico dentro de la hermenéutica tiene que ver con, o tiene algún rasgo, algún parecido
con lo que nosotros llamamos un argumento analógico, como una rama de nuestra familia de inductivos, donde nosotros podemos hacer ciertas atribuciones a un objeto que no conocemos, pero que lo conocemos, no lo conocemos por completo, pero lo conocemos en algún sentido, de tal suerte que al haber semejanza con otros objetos que son más conocidos, le podamos predicar por transitividad tales propiedades. Si tiene que ver con esto, esta sería como mi primera pregunta. La otra tiene que ver con el dictum quainiano que bien usted explicó, donde efectivamente si nosotros utilizamos cierto lenguaje y si el lenguaje es útil y nos está funcionando, entonces seríamos bastante tercos si no postulamos la existencia de los objetos que portan cada uno de los nombres o cada una de las expresiones que utilizamos en el lenguaje. En el caso de la hermenéutica analógica no pasaría un poco lo mismo con este gusto de decir, bueno, sí necesitamos cierta ontología, la ontología está ahí y la ontología también se puede decir que se establece por el método analógico en este caso, o sería algo diferente, o escapamos de este dictum quainiano. Y lo último, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos al explicar o al afirmar algún tipo de realismo desde la hermenéutica analógica y no desde otra perspectiva en filosofía? No, muy bien. Mire, por orden, un poquito, sí. Con respecto a la naturaleza de la analogía, por supuesto que tiene mucho que ver. De hecho, ustedes saben que la analogía es una de las especies de la inducción. Pero me interesa más la reconstrucción que de ella hace Peirce, este genial inventor de la semiótica, gran lógico, Charles Sanders Peirce, ¿verdad? Él dice, el argumento por analogía es el que está en la base de la abducción, que es el método para lanzar hipótesis, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ver con algo inductivo, como usted lo señalaba, pero también es inferencial. Recuerda que la abducción muchos lo han interpretado como algo que hacemos instintivamente. Es más, tiene también una parte lógica, una parte inferencial. Creo que esto, lo que usted está señalando, me parece muy importante, ¿no? También con respecto al dictum quainiano, ¿verdad? Yo lo entendería analógicamente en el sentido de que nos remite incluso al lenguaje. Todo el lenguaje tiene como base una ontología. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ahorita me acordé, así se llama una comedia de Shakespeare, ¿verdad? Un cuento contado por un idiota, ¿no? Pues eso sí será una ontología muy interesante. Y entonces vino, pero no vino, y luego se cayó. Y bueno, yo creo que todo relato tiene una ontología subyacente. Ahora, ¿qué ventaja? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué ventaja obtenemos con un realismo planteado desde la hermenéutica analógica? Mira, en primer lugar, no va a ser ya aquel realismo ingenuo, acrítico, que es unívoco. Yo estoy aquí, sujeto, y acá está el objeto, como si no hubiera ninguna mediación de la cultura, ¿verdad? De la historia, de la sociedad, de todo lo que hacemos en el ámbito cultural, ¿verdad? Fíjese que a mí me preocupa mucho a veces algunos planteamientos de analíticos, incluso el propio Quine, naturalizar demasiado. ¿Y la cultura? Fíjense cómo ahorita están haciendo antropología filosófica en filosóficas, un amigo mío, no digo el nombre, pero me preocupa, porque como si no fuera tan importante la cultura para el ser humano, y partir un poco de allí para tomarla en cuenta, para hacer una filosofía del hombre, una antropología filosófica, un conocimiento del ser humano. ¿Y cómo le vas a hacer? Los primates. Dice, pura biología. Los primates. ¿No? Y todo me lo explica con los primates, ¿no? Oye, me hicieron una grilla así. Ya los primates. Bueno, eso fue un ejemplo. Ya los changos hacían grilla. Yo creo que se nos olvida, ¿no? Los mandriles. Eso me decían. No, si ya los mandriles, fíjate que los mandriles ya, pues sí, yo creo que hasta votaban, ¿no? Es excesivo. Yo creo que nos obligaría, claro, por el otro lado está, usted lo sabe, los cultural studies, que es un equivocismo terrible. No hay ser humano, todo lo debe el ser humano a la cultura. Como me decían, no, es que el ser humano es producto de la cultura, de la historia. Eso es muy arriesgado, porque entonces ya no tengo yo responsabilidad
de las cosas históricas tan feas que hemos hecho los seres humanos. No, pues es mi cultura, ¿no? Mi cultura. Pero sí, les pegan. Que estoy, amigas mías feministas lo han tomado, me han hecho caso, que les lo bien mal les vaya, que no todo sea pura cultura, porque por cultura están fregados, porque por cultura, ¿verdad? Que se les ha oprimido totalmente, ¿no? Entonces, como me decía un alumno mío, hay que seguir haciéndolo, porque siempre se ha hecho, ¿no? No es argumento, ¿vale? Sí, otro me decía que los derechos humanos eran invento occidental o europeo, no sé. No, es muy irresponsable lanzar ese tipo como de simplificaciones. No sé si le agradezco mucho su intervención. No sé si hay alguna más por allí. Por favor. Bueno, con respecto a este raciocinio que me parece que bueno, dijo hace un momento, ¿sí? sobre la constante construcción, ¿no? Y bueno, a partir de que también hay situaciones que están dadas, pero que es yo lo entendí así, ¿no? Que es una constante, digamos, un constante movimiento entre esto que está dado y lo que voy construyendo. Si, bueno, si nos atenemos, digamos, a ese raciocinio, mi pregunta es que si esta constante construcción entre esta constante construcción no hay en algún punto la realización de la misma o de mi propio razonamiento, ¿no? O sea, si no hay una realización, o sea, algo, digamos, en concreto que me dice qué es y no nada más que debería ser. Sí, fíjate que hay que tomar en cuenta las dos cosas. Ya estás hablando de la falacia naturalista, que decía, ya desde Hume, no se puede pasar del ser al deber ser. ¿No? Porque mucha crítica hizo Hume a la ética, ¿no? Que se basaba en una ontología. Ahora es al revés, fíjate, te dicen que no puedes plantear un deber ser sin tomar en cuenta el ser. ¿Cómo le vas a plantear una ética a los seres humanos sin conocer al ser humano? No sé si me explico, ¿no? Recuerden, fue el problema de Spinoza. Spinoza, gran filósofo, pero hizo una ética para robots. Sí, suponiendo que el ser humano cumple. Imagínate, aquí hubiera tronado, ¿no? Lo primero que hacemos es lo que no está prohibido. Sí, fíjate, mira, incluso me atrevería a decir, ya pasa un poquito en Leibniz. Confunden el silogismo teórico con el silogismo práctico. En el silogismo teórico no hay salida. Dadas ciertas premisas, se sigue inevitablemente una conclusión. Pero en el silogismo práctico es muy diferente. Yo debo hacer esto. Puedo hacerlo, luego lo hago. ¿Sí? ¿Sí? Nunca. Ojalá, ¿verdad? Ojalá todos hiciéramos este razonamiento. Pero muchas veces no. Yo debo, puedo, lo hago. Esa es lo malo. Y en cambio, fíjate, Spinoza, que ese sí fue racionalista de verdad. Por eso Deleuze lo pone como de los universalistas. No, Descartes, ustedes recuerden, lo han estudiado, y da brincos, ¿verdad? Da brincos y brinca. En cambio, Spinoza, mira, es pum, pum, pum y pum, ¿verdad? Yo me quito la cachucha con Spinoza. Pero Spinoza hace una ética incumplible. No hay libertad. No hay libertad. Él decía, la libertad es la aceptación de lo inevitable. Oiga, ¿y no hay de otra? Pues me dicen, usted es libre, ¿cómo quiere morir? ¿Fusilado o ahorcado? No, yo tengo fusilado. Eso no es libertad. No sé si me explico, ¿no? Durísimo, durísimo. Y él hizo todo un estudio del ser humano, pero un ser humano, yo creo que como él. Fíjense cómo también se refleja en la personalidad, ¿no es cierto? En las teorías, ¿no? Él era un hombre, pero así, rigidísimo consigo mismo. El bueno de Spinoza, ¿verdad? Nada de relajo, nada de nada, todo puro racional. El mejor racionalista de la historia. Pero pues te da un ser humano, puramente racionalista, un robot. Así. ¿Quién va a cumplir esta ética? Yo. Y nada más, ¿no?
Entonces tú tienes que estudiar al ser humano para poder darle una ética, incluso yo me atrevería, una política que le convenga. ¿Verdad? Era la falacia naturalista. No se vale pasar del ser al deber ser. Fíjate, en la filosofía analítica muy reciente, ustedes lo saben, lo han replanteado como pasar de enunciados de hecho a enunciados de valor, que no hay vínculo. Claro que hay. Ya con estas nuevas teorías de actos del lenguaje, ¿ya? Se rompió la falacia naturalista, entonces todo lo que dice uno está cargado de valor. Fíjate, ahorita es el descubrimiento, o casi todo, digo, si dices, abre la puerta, pues a lo mejor no hay ningún valor allí, pero si alguien dice, oye, fulano anoche se dio un borrachazo, ¿es pura descripción? ¿Verdad que no? Se dio un borrachazo, ahí está una implicatura tremenda de que es un hombre malo, borrachín. Te voy a decir una descripción, ¿verdad? Durante el nazismo salían de los campos de concentración los judíos en forma de jabón. Nomás estoy describiendo, ¿verdad que sería hasta chiste cruel? Sí, yo nomás estoy describiendo, no valoro. Claro que valoras. Entonces ahora, y la hermenéutica analógica te da, la hermenéutica misma, ya con Paul Ricoeur, él dice, no, siempre pasamos del ser al deber ser. Ya nadie te acepta la falacia naturalista. Mira, y es más, la objeción mejor, la refutación mejor es de un filósofo analítico, Hilary Putnam, donde dicen, los que dicen que no se pasa de la descripción a la valoración, están valorando. No sé si me explico. Se están autorrefutando, que eso es lo más elegante, la reductio. Cuando sí, el otro mandé, ¿verdad? Que así me ha pasado con los cosmitos. Los cosmitos quitaron toda la lógica. Antes llevábamos 4 semestres de lógica. Estos quitaron todo. Entonces se autorrefutan sin querer, ¿no? Te dicen, todo es relativo. Pues sí, fíjese, todo es relativo. También es relativo que todo es relativo, ¿no? ¿Mande? Y no se dan cuenta el autogol que se comete. Pero en fin, ya me enojé. ¿Alguna pregunta? Acá. Pues muy... No, ya. Antes que nada, muchas gracias, profesor. Una pregunta muy sencilla. ¿También habría cabida para pensar una ética analógica? Muy buena. Fíjate que eso es una genialidad aquí del compañero. Ya te va a tocar a ti. Ya captaste la intuición. No, debería haber, fíjate, yo creo que sería muy interesante. Porque no es una ética unívoca, así de que ya está todo reglamentado, etcétera, etcétera. Pero tampoco las éticas equivocistas de la pura ambigüedad que nos han dado muchos postmodernos, que es la ética lo que tú quieras, que es el bien lo que tú quieras, que es la virtud por lo que tú quieras. Entonces, no, yo creo que fíjate, ya hay un cansancio de eso, ¿no? Harías bien, ¿verdad, compañeros? Harías bien en trabajar ya después. Nos ponemos en contacto. Sí, porque yo no puedo hacer todo, ahí sí sería un ibocista completo. Bueno, pues le agradecemos al doctor la participación y también gracias a